Texas, 1884. El sol de la tarde se filtraba a través de las vidrieras polvorientas de una pequeña capilla de madera. No había nadie allí, solo las linternas que colgaban del techo, sus llamas parpadeando como corazones nerviosos. El pasillo central, por donde los testigos debían haber caminado, se extendía como una herida que se negaba a sanar. Un vestido de novia, blanco y nuevo, arrastraba su encaje y seda a través del polvo del suelo. Un viento frío se coló por la puerta abierta, rozándole los tobillos, un recordatorio de que no podía quedarse allí para siempre. Ella se obligó a permanecer inmóvil. Una parte de su cuerpo esperaba el sonido de unas botas, ese ritmo familiar que tranquiliza el alma y dice qué hacer a continuación. Pero el sonido no llegó. Cada segundo de silencio era un peso en su pecho, una mano que intentaba reconfortarla, pero casi la asfixiaba. Las lágrimas no cayeron. Su cuerpo había aprendido que a veces solo la respiración puede hacer el trabajo de sobrevivir. Así que respiró, lenta y profundamente, como enseñan las parteras cuando la tormenta se lleva el techo y aún hay un bebé que salvar. La luz de las linternas se estremeció de nuevo. El polvo se levantó en la luz, como bendiciones que nadie había pedido. Las flores recogidas de los campos demasiado pronto se mecían en los bancos, como los vivos que intentan comprender lo que los muertos ya saben. Afuera, la vasta pradera mantenía sus secretos. Dentro, un himnario estaba abierto en una canción sobre la promesa y el refugio. La página no se volteó. Incluso el papel parecía contener la respiración. Afuera, en la calle, él era solo una sombra adherida a sus botas. Su sombrero estaba calado, como si la luz del cielo fuera demasiado brillante para su dolor. En su mano, envuelto en un paño negro, había un anillo. No era cualquier anillo, sino su propia alianza, que había recuperado de la tumba de su esposa 10 años atrás. Él había enterrado a una novia y había aprendido a comunicarse con el mundo a través de sus hombros, sus herramientas y su silencio. Sabía lo que cuesta hacer una promesa y lo que cuesta vivir más que ella. No se acercó. La distancia entre la puerta de la capilla y la calle era más que unos pocos metros. Era la medida de lo que un hombre no dice, porque la memoria protege su lengua. Pero sus ojos la encontraron en la oscuridad de la puerta de la capilla, y algo antiguo en él reconoció algo magullado en ella, el peso exacto de quedarse esperando mientras el futuro le da la espalda. El viento se hizo más frío, levantando el borde de su velo, y se deslizó por la capilla como un fantasma en su ronda. A veces, el cuerpo comprende lo que la mente se niega a aceptar. En el silencio, se puede oír el corazón ajustando su ritmo para sobrevivir. Ella probó su equilibrio, como un jinete que prueba un caballo asustadizo. Una respiración, un paso, otra respiración, otro paso. El pasillo pareció más largo al salir que al entrar. El cerebro traza el mapa de la vergüenza de forma muy particular. Cada pisada marca una frontera, cada respiro traza una nueva línea. Al llegar al umbral, puso una mano en el marco de la puerta, no solo para estabilizar la muñeca o la espalda, sino la parte de su ser que nadie veía, esa que la impedía romperse en pedazos. La calle no ofrecía consuelo, ofrecía la verdad, una voz sencilla en un cielo inmenso. No juzgaba, solo se negaba a mentir. Él la observaba como los hombres observan un fuego que no pueden apagar, atentos, tranquilos, listos para moverse si una chispa salta la valla. Por un instante, la duración de una cerilla encendida, el pasado y el presente se enfrentaron. El anillo descansaba en su palma, el paño negro absorbiendo la luz. Las manos de ella estaban vacías. Así se encuentran las personas cuando la historia ya ha cobrado su parte. Una trae un emblema de lo que fue enterrado, la otra, el eco de lo que nunca comenzó. Ninguno de los dos habló. Es una bendición que la lengua no se apresure a llenar el espacio donde el alma está aprendiendo a respirar de nuevo. No se escucharon botas, no sonaron campanas. En algún lugar un caballo piafó y un poste de sujeción respondió con un golpe sordo, la percusión más pequeña del pueblo. Ella bajó del umbral hacia el polvo delgado que recuerda cada pie, cada rueda, cada niño corriendo. Él se movió justo lo suficiente para mostrar que no le bloquearía el camino. Algunas elecciones necesitan espacio y cielo abierto.
Algunos actos de bondad exigen quedarse quieto. Si un predicador hubiera doblado la esquina, lo habría llamado destino o providencia. Pero allí, el cielo no discutía de teología. Daba luz donde podía y dejaba el resto en manos humanas. Lo que pasó entre ellos fue más pequeño y más firme que el destino. El reconocimiento de que dos votos rotos, uno por la ausencia, otro sellado por una tumba, podían escucharse el uno al otro. Ella miró la carretera vacía y luego al hombre que no se movía. Su vestido se enganchó en una astilla del escalón de la capilla. Lo liberó con un giro paciente, como si devolviera el hilo a su camino correcto. Las linternas detrás de ella titubearon y luego se estabilizaron. En otra vida, una mujer podría haber pedido testigos o pruebas. En esta, escuchó el instrumento más antiguo que poseía, su propio cuerpo, y sintió que algo se relajaba en una medida tan leve que cualquiera podría haberlo ignorado, excepto la persona que lo llevaba dentro. El alivio no se anuncia a sí mismo. Suaviza la mandíbula, afloja los puños, deja que los ojos descansen, aunque sea por una fracción de segundo. Ella dejó descansar sus ojos. Cuando sus miradas se encontraron, el peso no dicho se encargó de hablar. No eres la única que se quedó en una puerta y vio como una vida no llegaba. No eres la única que envolvió el amor en una tela y lo guardó como una hoja. No eres la única que aprendió a vivir con las tareas y el silencio cuando las palabras ya no servían para nada. Estas frases no viajaron por el aire, pero el sistema nervioso las oyó de todos modos, músculo a músculo, respiración a respiración. Él asintió con la cabeza lo más levemente que un hombre podía hacerlo sin dejar de ser visto. Ella respondió con la más pequeña elevación de la barbilla que puede mantener a una persona firme contra el viento. No se hicieron promesas. No se ofreció ninguna mano. Solo se oyó el largo y bajo sonido de la puerta al cerrarse suavemente a su espalda, mientras ella se alejaba del altar que no había sido utilizado. Aquí, la sanación no se parece al triunfo. Se parece a elegir una dirección y descubrir que las rodillas te van a sostener. Se parece a un extraño que no exige tu historia y a una calle que no te obliga a darte prisa. Él se giró primero, porque alguien tenía que hacerlo, y caminó hacia el camino que salía del pueblo. Ella lo siguió a una distancia lo suficientemente amplia para respirar, pero lo suficientemente cerca para decir, sin una palabra, no volveré a las campanas. El viento se movió con ellos, un compañero sin rostro, y las linternas en el interior parpadearon una vez más antes de que la capilla volviera a su aliento de madera. La puerta se cerró detrás de ellos con un sonido como el de una respiración contenida que finalmente se libera. Adentro, el aire llevaba la tenue humedad de la lana que se ha dejado secar demasiado tiempo y el recuerdo de leña quemada en inviernos pasados. Las sombras se aferraban a las esquinas como si se negaran a irse, y cada crujido del suelo de madera sonaba como si la casa estuviera evaluando a la recién llegada en su silencio. Él dejó la maleta de ella junto a la pared, sin abrirla, sin preguntar. Ella se quedó en medio de la habitación, sus ojos la recorriendo lentamente, no con curiosidad, sino con la cautela de alguien que ha entrado por muchas puertas sin saber si sería bienvenida a quedarse. Él sirvió café en una taza de hojalata y la puso en la mesa entre ellos. El vapor se elevó y se desvaneció en el aire. Ninguno de los dos la alcanzó. En cambio, la mirada de ella se desvió hacia la repisa de la chimenea, donde un chal doblado con cuidado descansaba junto a un plato desportillado y una silla a la que le faltaba una pata. Objetos que parecían menos posesiones y más bien vestigios. Cada uno tenía su propia cicatriz silenciosa. Cada uno hablaba de manos que una vez vivieron allí, ahora ausentes. Esa noche durmieron bajo el mismo techo, pero no juntos. Sus botas estaban junto a su cama, como centinelas, y el vestido de ella colgado del respaldo de una silla en la habitación de al lado. Las paredes eran delgadas, sin embargo, el silencio entre ellos era más denso que la madera. En esa quietud, el sonido del viento que se movía por los aleros era casi como una respiración, constante, sin prisas, lo suficientemente paciente como para esperar a que aquello que fuera echara raíces. La mañana se filtró por las rendijas de las contraventanas, una luz pálida tocando la mesa desgastada,
donde el café de la noche anterior todavía estaba frío. Ella se levantó sin hacer ruido, se ajustó el chal contra el frío y salió hacia el arroyo con un cubo vacío. Mientras sus pasos se desvanecían por la pendiente, él encontró el vestido que ella había dejado colgado en la silla. El dobladillo estaba roto, un desgarro de las piedras del camino. Se sentó junto a la ventana, aguja en mano, y comenzó la lenta y desigual tarea de coser. Sus dedos estaban más acostumbrados al peso de la cuerda y el hacha. Sin embargo, cada pasada del hilo parecía deliberada, como si estuviera remendando algo que no podía nombrar. Cuando ella regresó, el vestido estaba de nuevo doblado sobre el respaldo de la silla. Ella no dijo nada, solo miró la línea uniforme de las nuevas puntadas antes de girarse para poner pan en la mesa. Todavía estaba caliente, la corteza brillando bajo la luz. Se marchó de nuevo sin esperar a que él lo probara. Los días se organizaron en torno a estos intercambios sin palabras. Él arreglaba un pestillo roto, ella dejaba agua del pozo antes de que él volviera del granero. El ritmo era lento, sin expectativas. La confianza, si es que se le podía llamar así, comenzó a acumularse en incrementos pequeños, casi invisibles, medidos no en declaraciones, sino en la tranquilidad del trabajo compartido. Sus silencios ya no se sentían como paredes. Eran más bien campos dejados a descansar, esperando la estación en la que algo podría crecer. La mañana era fría por la escarcha cuando el sonido de los cascos se acercó, lento pero seguro, deteniéndose justo más allá del porche. Ella levantó la vista del recipiente donde estaba enjuagando una taza, el agua enturbiándose con el frío, y vio a una figura desmontar. Un predicador, su abrigo demasiado fino para el polvo del camino, su voz ya saludando antes de cruzar el umbral. Entró sin preguntar, trayendo consigo el olor afilado a caballo y la pulida autoridad de un hombre acostumbrado a hablar por encima de los demás. Habló de la propiedad, de cómo la gente los estaba observando, del peso de las apariencias en un lugar donde las noticias viajaban más rápido que las carretas. Ella se sentó a la mesa, con los dedos fuertemente apretados alrededor de su taza, el borde presionando sus palmas hasta que sintieron un hormigueo. No lo interrumpió. Lo dejó vaciar su voz en la habitación hasta que se adelgazó en el aire como el humo que pierde su calor. A través de la puerta abierta, el sonido de la madera partiéndose comenzó, constante, limpio, ininterrumpido. Él estaba afuera, golpeando el hacha en el tronco una y otra vez, cada golpe enviando un temblor a través de los tablones bajo sus pies. El predicador titubeó, sus palabras tropezando con el ritmo. Cuando finalmente salió para irse, la única despedida que recibió fue el eco del hacha mordiendo la veta. Mucho después de que los cascos se desvanecieran por el camino, las frescas marcas del hacha en el tronco todavía captaban la luz. Ahora estaban allí sin propósito, excepto para decir lo que no se había dicho en voz alta. A última hora de la tarde, el aire se había vuelto denso, con el olor de la tierra mojada aún sin tocar por la lluvia. El cielo se oscureció, pesado e inquieto, hasta que las primeras gotas golpearon el techo como golpes dudosos. Luego, la tormenta llegó de golpe, la lluvia cayendo en láminas feroces, convirtiendo el patio en barro negro y dibujando vetas oscuras por las ventanas. El techo, viejo y cansado, se rindió en dos lugares. El agua comenzó a caer dentro, constante como un reloj. Movieron la cama a una esquina, pero las goteras se extendieron. En la penumbra se sentaron en el suelo, de espaldas a la pared, con las rodillas recogidas como si la propia casa se hubiera encogido alrededor de ellos. Cada destello de relámpago tallaba sus rostros en un relieve blanco, y en una de esas breves iluminaciones, ella vio una fotografía en el estante, con el marco boca abajo. Los bordes de la madera estaban desgastados, como si hubiera sido sostenida a menudo, pero nunca por mucho tiempo. Ella no preguntó. En cambio, se levantó en silencio y se quitó el chal de los hombros, cubriendo el marco antes de volver a sentarse. Afuera, la tormenta sacudía la cabaña como si estuviera probando su resolución. Dentro, el sonido de la lluvia se amortiguó con los hilos del chal, y en ese pequeño acto, el peso en la habitación cambió, todavía presente, pero ahora compartido entre dos. La mañana llegó pálida y fresca. El aliento de la tormenta aún persistía en el aire. Ella se movió en el silencio,
recogiendo las ramitas caídas del hogar y apartándolas para encender el fuego. En el estante superior, encima de la repisa, encontró un sobre pequeño, el papel amarillento y sellado, con los bordes suavizados por los años. El polvo se adhería a él como si intentara mantenerlo oculto. Ella dudó, luego rompió el sello. Dentro había una sola hoja, la letra lenta y deliberada, cada letra grabada profundamente en el papel. Hablaba de un hombre que le pedía perdón a la mujer que había enterrado, las palabras con más peso de lo que cualquier sermón podría soportar. No había grandes declaraciones, solo la cruda honestidad del duelo, expuesta llanamente, y la esperanza de que, dondequiera que ella descansara, supiera que él lamentaba todo lo que no pudo ser. Esa noche, ella se sentó afuera bajo un cielo sin estrellas, sosteniendo la carta con ambas manos como si pudiera desaparecer si aflojaba su agarre. El aire era fresco, la tierra bajo ella firme. Él salió en silencio y se sentó a su lado, sin mirar el papel, sin preguntar. Se quedaron allí sin hablar. El silencio ya no era algo que cruzar, sino algo que ambos habitaban. En esa quietud, la carta no pertenecía del todo a ninguno de los dos. Era compartida, como la noche, como la quietud entre latidos. La mañana siguiente amaneció con un sol pálido, su luz filtrada a través de un fino velo de niebla que se levantaba de la tierra húmeda. El aire olía a hierba mojada y a madera aún secándose de la tormenta. Una carreta subió por el camino, sus ruedas rechinando en los surcos, y se detuvo en la puerta. El conductor, un hombre que ella reconoció del pueblo que había dejado, se quitó el sombrero y dijo que se dirigía de vuelta. Había sitio si lo quería. Ella se quedó en la cerca por un buen rato, el peso de la carta todavía en algún lugar de su pecho. El camino por delante se extendía en dos direcciones iguales, hacia lo que había conocido y hacia lo que aún no había decidido nombrar. La lona de la carreta ondeaba al viento, como una bandera inquieta. Detrás de ella, la puerta de la cabaña permanecía entreabierta. El sonido de un caballo que se movía en el granero llegaba débilmente a través del patio. Él no fue a la cerca. No le pidió que se quedara. Simplemente dejó la puerta sin cerrar, como si ese pequeño detalle pudiera llevar todas las palabras que ninguno de los dos podía pronunciar. El conductor se aclaró la garganta, esperando. Entonces ella se giró. Sus botas encontraron los tablones de madera del porche. Cada paso era una decisión por sí mismo, y para cuando el marco de la puerta atrapó su sombra, su elección ya estaba hecha. Entró, cerrando la puerta suavemente detrás de ella, como si estuviera sellando el momento lejos del viento. Sus ojos se dirigieron a la repisa, al chal doblado que había descansado allí desde su primera noche en la cabaña. De la maleta que había traído el día de su boda, todavía metida en la esquina, aún con el polvo de esa caminata desde la capilla, sacó el ramo que una vez había sostenido con las manos inseguras de una novia. Las flores ahora estaban secas, su color desvanecido a tonos terrosos y apagados, pero su forma permanecía terca contra el tiempo. Lo colocó junto al chal, los dos descansando juntos como viejos compañeros, la pérdida encontrándose con la pérdida, pero ya no en habitaciones separadas. El gesto no pedía nada, no explicaba nada, simplemente los hacía parte del mismo hogar. Esa noche, comieron en la mesa sin el espacio de silencio que una vez se había sentado entre ellos como una tercera presencia. La lluvia regresó, ligera y constante, golpeando el techo como si supiera el camino. El aire dentro de la casa era cálido con el olor a pan, y cuando ella extendió la mano para tomar una rebanada, su mano rozó la de él por el más breve de los segundos. Ninguno de los dos habló. Afuera, el mundo seguía girando, pero aquí, el sonido de la lluvia era más suave ahora, como si también hubiera decidido quedarse. A la mañana siguiente, la lluvia había cesado, dejando los campos limpios y brillantes bajo un suave baño de sol. Se sentaron juntos en el porche, las mecedoras mirando hacia la extensión de tierra abierta, donde la hierba se balanceaba en lento acuerdo con la brisa. Ella desgranaba un tazón de guisantes, sus dedos moviéndose en un ritmo que pertenecía a las cocinas y a las tardes largas. A su lado, él se inclinaba sobre una brida, apretando con cuidado las correas de cuero desgastadas, una atención que parecía ser para algo más que el trabajo en sí mismo. Adentro,
La fotografía en la repisa ahora estaba boca arriba. La cara de la imagen miraba a la habitación sin secreto, sin el peso de haber estado escondida. Ninguno de los dos mencionó el cambio. Algunas verdades viven mejor en el silencio, sin necesidad de ser anunciadas para ser sentidas. El aire llevaba los olores mezclados del pan recién horneado, enfriándose en la cocina, y de la tierra húmeda, aún respirando después de la tormenta. El viento se coló por la ventana abierta, tocando sus hombros como una mano invisible que sabía que era bienvenida. Desde el patio, el sonido de la puerta del granero moviéndose iba y venía con las ráfagas, pero ellos no se movían. Permanecieron enmarcados en la sombra del porche, la casa detrás de ellos, el campo por delante, su respiración lenta y sin prisas. En esa quietud no había necesidad de votos o promesas. La afirmación ya estaba hecha, en el aire compartido, en el trabajo de sus manos, en la quietud que habían elegido mantener.